Hoy vamos a tener una pequeña conferencia. Vamos a hablar sobre lo que es el perdón y lo que Dios dice sobre el perdón. Y vamos a desarrollar el tema en base a lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero antes de comenzar, vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Siempre que pasamos al frente a hablar del Señor, da un poquito de temor. No venimos a hablar cualquier cosa. Entonces, vamos a orar y ponernos en sus manos. Padre, gracias te damos en este momento, en esta ocasión, porque tú nos tienes en control, porque tú eres el que nos guías en todo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, nos dirijas. Perdona nuestras faltas si en algo te hemos ofendido a ti. Si en algo, Dios, que siempre lo hacemos, hemos hecho lo indebido, te pedimos perdón. También te pedimos, Señor, te aceptamos, Señor, tu restauración y todo lo que nos das. Guíanos hoy para que podamos entender y comprender tu palabra y que podamos, Señor, ponerla en práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar sobre un tema. Espero que puedan ver bien la presentación. Cuando hablamos del perdón, nosotros estamos hablando de dos tipos de personas. Y entre esos dos tipos de personas tenemos un ofendido y un ofensor. Usted no puede hablar de perdón si no siente ofensa. Yo no puedo decirle a alguien que perdone si no siente que ha sido ofendido. Y usted no puede sentirse ofendido, ni yo, si no hay un ofensor. Entonces necesitamos tener dos personas. Un ofendido que regularmente es una persona que no tuvo mucho que ver. Y tenemos a un ofensor que va a sentirse lo suficientemente bien, digamos, con lo que hizo internamente. Cuando tenemos eso, nosotros tenemos que comenzar a pensar cómo podemos perdonar para ser libres. Esta enseñanza la dimos hace mucho tiempo de manera virtual. Algunos de ustedes la llevaron como curso. Hay un libro, por cierto, para eso. Pero hoy quería mencionarles de manera conferencia lo que tenemos que hacer para ser libres. Pero para poder comenzar, hermanos, necesitamos ver varios aspectos importantes en la Biblia sobre el perdón, porque no podemos llegar a tener un acuerdo, un estrechón de manos, si nosotros realmente no hacemos lo que Dios dice. Voy a hacerles una pregunta y espero que alguno se anime a responder. ¿Qué es el perdón para ustedes? ¿Qué es perdonar? Ok. Tenemos ya tres pensamientos sobre el perdón y tal vez hay muchas. ¿Ustedes creen que es difícil perdonar? ¿Qué tan difícil es perdonar? Depende de lo que le hayan hecho a uno, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Yo pido perdón, pero no me arrepiento. Ok. Ese tipo de formas regularmente están equivocadas. Vamos a ver más adelante algunas opciones y algunos conceptos sobre el perdón. Pero ahorita quiero que observemos 5 pasos importantes. Hay 5 pasos que debemos llevar para poder perdonar. Y si no hacemos o no entendemos esos 5 pasos, yo no voy a poder perdonar, porque hay un problema. Si todo lo que ustedes dijeron sobre el perdón se basa sobre una cosa: emociones, sentimientos. Cuando alguien me dice algo grosero, me trata mal, ¿usted cree que puedo evitar sentirme ofendido y mal? ¿Usted cree que puedo evitar eso? ¿Verdad que no? Si yo llego y le grito a usted sin razón,
¿cuál es la primera impresión? Y el corazón comienza a acelerarse y la barriga comienza a sonar, ¿verdad? El hígado comienza a hacer su trabajito, ¿verdad? Para subirnos la forma de pensar. Y es tan difícil cuando usted tiene un conflicto, cuando usted tiene un encontronazo, por decirlo así, con alguien. ¿Y qué vamos a hacer para perdonar? Hay por lo menos 5 pasos. Voy a hablar primero de 4 y después vamos a ver el quinto. Voy a hablarlos rápidamente porque los vamos a desarrollar en el estudio. Pero el primero de ellos es precisamente la culpa. La culpa es algo que usted debe aceptar que es una realidad en la vida. Nosotros, los hijos de Dios, a veces no tenemos el concepto de ser culpables. ¿Cuántos aquí se sienten culpables? ¿Verdad que no? Nos sentimos bien. Yo no soy malo. Yo ayudo a la gente. Yo trato bien a mi esposa de vez en cuando. Yo soy una persona generosa. Yo no he ofendido nunca a nadie. Entonces, ¿cuál es el primer sentimiento que tengo? Yo no soy culpable, porque yo no he ofendido a nadie. Usted no me ha ofendido a mí. Entonces, yo soy inocente, yo no soy culpable. Pero nosotros tenemos que empezar a reconocer, y lo vamos a ver en la Biblia, que usted sí es culpable, y bastante. Y yo soy culpable. Vemos a la sociedad caer, por ejemplo, y vemos las ideologías, y decimos, es que eso no es mi problema, eso es la gente, eso es el gobierno, eso es la agenda mundial. No, hermano, eso somos culpables. Y después vamos a ver por qué lo somos. El primer principio para poder experimentar el perdón es empezar sabiendo que somos culpables. La segunda, o el segundo principio que tenemos que ver es que toda culpa tiene una solución. No es cierto que cuando usted tiene un conflicto con alguien, no es posible solucionarlo. Sí hay cómo ser solucionado o cómo solucionar los problemas que tenemos. Hay personas que arrastran en su vida algo que les pasó en el pasado, algo que vivieron en el pasado. ¿Saben que está comprobado que la mayoría de los problemas de nosotros los adultos son conflictos con nuestros padres que nunca solucionamos? Todos tuvimos conflictos con nuestros padres. Y usted que es padre sabe que sus hijos tienen conflictos con ustedes. Es inevitable. O sea, usted no puede decir que no. Ahí comienza el primer principio de la culpa. O sea, sí somos culpables porque fuimos rebeldes, malcriados, desobedientes, orgullosos. Pero hay una solución. Hay muchos hijos y hay muchas personas adultas, incluso hay adultos mayores que ya sus padres han muerto y todavía tienen en el corazón el dolor de algo que le hicieron sus papás. Si usted no logra entender que ahí el culpable no son sus papás ya, sino es usted, no va a ser libre de eso. Arrastra a la gente siempre las cosas. ¿Recuerda qué dice Efesios? Quítense de vosotros. Ahora, el verbo quítense, hermano, es un proceso que debe llevar para irlo quitando. Quítense de vosotros toda amargura. Empieza allí. No habla del enojo. No habla de la maledicencia. ¿Por qué comienza con la amargura? Porque todo lo demás es producto de algo que hay aquí adentro. Si hay solución y Dios ofrece y da su perdón de una manera muy específica. Lo tercero que vamos a ver es que hay una aplicación del perdón. Hay una manera en que usted puede aplicar el perdón. Hay una manera en la que usted puede sentirse libre de verdad y ser feliz. No es lo mismo que usted sonría aquí al frente o donde esté feliz porque está con toda la alegría del mundo, y cuando llega a casa y está solo, usted está triste. Hay un predicador que
que se ve mucho en YouTube y muchos pastores lo ven, muchos creyentes lo ven. Es un pastor muy enérgico y tiene una cara de tristeza pero profunda, y se marca en su rostro la tristeza. Y mi pregunta es, si predica el Evangelio, ¿por qué hay tanta tristeza en el corazón, en el rostro? Porque dice la Biblia que cuando yo tengo la verdad me hermosea el rostro, el aceite hermosea el rostro. Hay una solución, pero nosotros tenemos que tener una aplicación. Usted tiene que saber aplicar el perdón. El perdón no va a funcionar simplemente ignorando las cosas. No va a funcionar simplemente porque usted, dejémoslo pasar. No quiero conflictos. No, así no funciona el perdón. La cuarta es la extensión del perdón. O sea, hay un concepto de culpa que usted debe tener claro. Hay una solución que Dios da que usted debe conocer. Hay una aplicación que usted debe aplicar a su corazón para ser libre. Pero hay una extensión que se le da a los hermanos en Cristo, que se le da a nuestros hermanos en la fe. Esos 4 principios son muy técnicos y los vamos a ver ahora, y usted tal vez los podemos ver todos, y usted va a decir, bueno, no es tan difícil, tal vez, o tal vez sí. Pero hay un quinto que es muy difícil, y lo vamos a ver al final, no podemos verlo al inicio. Tenemos que ver primero los 4 si usted quiere poder aplicar el quinto. El quinto paso es un paso de transición. La transición para perdonar. Hay pastores y hay predicadores y hay hermanos de muy buena intención, hay hermanos de mucho conocimiento doctrinal, hay hermanos que tienen un gran conocimiento sobre muchas cosas de la Biblia, y van a venir cuando usted tiene un conflicto y le van a decir, perdone, usted tiene que perdonar. Y usted dice, pero es que las emociones, qué difíciles que son, hermanos. Usted ha visto cuando hay un conflicto entre dos personas, el marido y la esposa, y empezamos a pelear los dos. ¿Quién termina llorando? La señora. ¿Por qué ella termina llorando? Porque el varón empieza a herir sentimientos de ella. Él es culpable. No crean que en un pleito la culpa es solo de mi esposa. Mi mamá tenía un dicho, cuando nos peleábamos chiquillos y había un pleito por allí, llegaba mi mamá y a todos los disciplinaba. Y ella decía, no hay un pleito de uno, siempre es de 2. Hay culpables los 2, no hay solo un culpable. Y cuando usted pelea con su esposa, cuando usted pelea con su esposo, usted es culpable. El problema es que peleamos defendiendo derechos que no tenemos. Y yo creo entonces que yo puedo discutirle a mi esposa y decirle las cosas porque ella es la que está fallando, y yo estoy haciéndome culpable de herir emociones y sentimientos. Ella dice cosas hacia mí que hiere emociones y sentimientos. Y qué difícil que es tratar con las emociones. No hay cosa más triste que eso. Cuando a usted no le gusta algo y surge la emoción, usted no puede controlar eso. Se nota en la cara, se nota en su rostro. Yo soy muy expresivo, dicen. Cuando a mí algo no me gusta, mi cara lo dice de inmediato. Porque las emociones no pueden evitarse que lleguen al corazón. Incluso hay cosas que no son malas, pero a mí no me gustan. Hay cosas que no tienen nada de pecado, pero a mí no me gustan. Y cuando alguien las hace, yo hago el gesto, la emoción surge. Entonces yo hago el gesto. No es que sea pecaminoso, simplemente tengo una emoción. ¿Saben cuál es el problema en los hogares y en la vida cristiana? Que los cristianos vivimos y hemos vivido durante mucho tiempo bajo las emociones. Empezamos a respirar hondo cuando la señora comienza a decir algo
Ustedes saben que las mujeres hablan más que los varones. Y las mujeres necesitan decir más información y necesitan más información para poder llegar a una conclusión. Nosotros no. Entonces los varones comienzan a tener un problema de emociones porque su esposa comienza a hablar y no tiene control de las emociones. Empezamos a hacer y agarrarnos la cabeza. ¿No ha visto usted cuando comienza un conflicto lo que comienza a hacer un varón? Se empieza a mover de lado a lado. Se levanta y camina para allá y camina para acá. La emoción comienza a controlar su cuerpo. Esa quinta opción, la transición, hermano, eso es un proceso que usted debe aprender a sobrellevar y a controlar. Porque Pablo dice que tenemos un viejo hombre que está viciado. Y ese viejo hombre surge inmediatamente. En el momento menos oportuno él surge. Májese un dedo y usted ve como el viejo hombre es el primero que grita. No es un espíritu de santidad, surge lo malo que está ahí adentro. Entonces usted tiene que aprender que hay 5 pasos para poder comprender esto. Y yo quiero hablarles ahorita del primero, que es la culpa. Y quiero hacerles ver que no debemos sentirnos inocentes cuando tenemos un conflicto. No somos inocentes, porque cuando yo me siento inocente, yo me estoy justificando a mí mismo, y la justificación propia no sirve de nada. Por eso nosotros necesitamos tener lo que es esa idea de la culpa, lo que es realmente sentir culpa. Cuando hablamos de la culpa, hablamos de personas que viven su vida arrastrando un peso siempre, pero lo quieren ignorar. La mayoría de los seres humanos hacemos eso. Cuando usted tiene un conflicto con alguien y se hace muy grande, lo que tendemos es a no hablar. Nos quedamos en silencio. Tratamos de ignorar lo que estamos diciendo para que las cosas se olviden. El tiempo cura todo, dicen. Ustedes saben que el perdón no lo cura el tiempo, se agrava con el tiempo. Ponga un poco de leche en un recipiente y déjelo afuera 2 días. ¿Está mejor la leche? ¿Qué está pasando con la leche? Se va dañando, se va fermentando. Así es el perdón, si yo no lo practico. Puede ser puro y puede ser blanco el sentimiento de solucionar algo, pero si yo me silencio, comienzo a podrir aquello que estaba bien. Y yo tengo que saber lo que es la importancia de eso. Hay varios términos básicos, hay 4 términos básicos en relación a la culpa. Vamos a tener a un juez. La conciencia de todos nosotros nos dice que necesitamos perdón. Por eso la gente se mete en el alcoholismo, para olvidar las penas y los dolores. Por eso la gente vive siempre justificándose a sí mismo, se hace adicta del trabajo, se hace adicta de las acciones, se hace adicta de muchas cosas para cubrir la necesidad que tiene de perdón, se siente solo. Y la gente comienza a sentirse más acompañado con los amigos y hermanos de la iglesia que con su esposa y con sus hijos. Y comienza a sentirse solo. ¿Por qué se comienza a sentir solo? Porque no está haciendo algo correcto. Cuando hablamos de un juez, hermanos, estamos hablando de una legislación. Y esta parte es la primera que tenemos que aprender. El perdón no es una emoción. El perdón es un concepto legal tan fuerte que si usted no entiende el concepto legal, nunca va a entender el perdón. ¿Han visto cómo en nuestro país, en cualquier país del mundo, han condenado gente y la han llevado a juicio? Y la aseveración de la gente es: yo no sabía que esa ley estaba aquí. La ley no dice: no lo sabía, bueno, entonces vamos a dejarlo, para la próxima no lo haga. ¿Verdad que la ley no dice eso?
¿Qué hace la ley? Su deber es saber la ley. Si usted no la sabe, esa es su responsabilidad. Yo tengo que saber la ley. En Costa Rica hasta se venden los libros legales. Casi nadie los lee y nadie ve lo que dice la ley. Y aunque usted no la sepa, y vamos a ver ahorita un pasaje donde nos dice precisamente eso, hay varios pasajes, donde usted es culpable aunque no sepa. La culpa comienza cuando usted se da cuenta que Dios, el juez de toda la tierra, tiene leyes, mandamientos y ordenanzas que usted no está haciendo. Si usted no está haciendo lo que Dios dice, usted es culpable. Y si usted es culpable como todos los demás. Ahora, ¿por qué yo tengo conflictos con alguien, con mi esposa? Porque no estoy cumpliendo un principio bíblico. Y por eso tengo conflictos. ¿Por qué ella tiene un conflicto conmigo? Porque ella no está cumpliendo un principio bíblico. Si yo no tengo principios bíblicos, vamos a tener un serio problema. Entonces tenemos un juez y eso hace que al no saber la ley, al no saber lo que dice, me hago deudor. Yo me hago deudor. Y como no sé la ley, yo comienzo a pagar una deuda. ¿Sabían, por ejemplo, en Costa Rica las deudas prescriben a los 4 años? Casi nadie lo sabe. Y mucha gente dura 15 años pagando una deuda y a los 4 años prescribió, si no hubo notificación y si no hubo ningún tipo de movimiento de parte del que daba el financiamiento. Pero la gente no sabe la ley. Entonces ellos dicen, vamos a rematar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y la gente se engaña con eso. Porque cuando yo no sé la ley, me hago deudor. Hay un juez, hay un deudor, hay una sentencia, porque cuando yo soy deudor, el juez tiene que ejecutar la sentencia y debe haber un pago, ¿verdad? Debe haber un pago. Ahora, vea qué interesante, porque hermanos, en la Biblia, el concepto bíblico de perdón es la de una deuda y un juicio. Es exactamente deberle al banco. El mismo concepto. Usted sabe lo que es una deuda de banco. Todos los que no tienen deudas no la tienen porque entienden lo que significa eso. Y los que tienen deudas ya lo entendieron, que es tener una deuda. Y en la Biblia el perdón es una deuda. En la Biblia el perdón no es un sentimiento, es una deuda. Dios nos creó a todos. ¿Y cómo decimos que están los del mundo? ¿Los del mundo viven o están muertos? ¿Cómo están los del mundo? Muertos. Muertos en delitos, sí, pero andan caminando por todo lado. ¿Cómo es la muerte de ellos? Es una muerte legal delante del juez, porque ellos tienen una condena. Usted y yo éramos muertos legales. Por eso a veces en el calvinismo entra el problema de que es que un muerto no puede hacer nada, Dios tiene que irlo a elegir. No tienen el concepto de muerte que está en la Biblia y de culpa que es legal. No es práctico, no es en el sentido de que literalmente está muerto, sino que está hablando de un proceso legal. ¿Recuerdan el primer mandamiento? ¿Qué le dice Jehová a Adán? El día que de él comieres, hay un mandamiento, hay una condena y hubo una desobediencia, entonces hay una aplicación. Si Dios pone un mandamiento y yo soy desobediente, yo voy a tener una consecuencia, pero es una consecuencia legal. Y a veces hemos olvidado esa parte. Por eso, nosotros tenemos que ver que sí somos culpables. El primer principio es que usted no es inocente. Yo no lo soy. Yo no soy inocente. Yo soy culpable, pero perdonado en Cristo. Usted es culpable, perdonado en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 12, por favor. Sé que el tiempo se me fue un poquito. Bueno, tengo 23 minutos en mi... vamos a darle un poquito más. Romanos 2, 12. ¿Lo tiene por ahí? ¿Alguien lo tiene?
Alguien que me lo lea con voz fuerte. Romanos 2:12. Por favor. ¿Cómo llama Dios a la ofensa contra Él? ¿Recuerdan? El perdón es un concepto legal. Aquí, ¿qué está pasando con la ley? Vamos a ver dos aspectos que están sucediendo. El primero, que está diciendo Romanos 2:12, es que todos los que sin ley van a pecar, o tal vez pequen. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? Todos los que sin ley han pecado. Conozco no la ley. Es pecador. El término que Dios usa para la ofensa hacia Él es pecado. Pero observe que eso no exime a los que supuestamente son obedientes. Porque Él dice que todos los que bajo la ley han pecado. Es decir, yo puedo pecar fuera de la ley o puedo pecar dentro de la ley. ¿Ok? Vea qué problema, porque cuando hablamos del perdón eso es lo que sucede. Y por eso quiero dejar claro esto. Cuando alguien me ofende a mí y viene y me dice algo y me maltrata a mí, yo voy a reaccionar de una manera emocional. Y la emoción va a engañar mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Me va a engañar. Y lo comienzo a odiar. Pero yo tengo derecho, yo no fui el que empezó. Empezó fue él o ella. No fui yo, fue él. ¿Por qué a mí me tienen que condenar si la culpa es de él? Y comienzo ¿qué? A justificarme. ¿Quién pecó primero? Que me ofendió. Él me ofendió. ¿Quién pecó después? Yo. ¿Sabe qué sucede con las personas que cargan culpas de muchos años? Que alguien vino y les ofendió, alguien vino y les hizo algo malo en su vida, en su juventud o lo que sea, han pasado momentos muy, muy difíciles y se merecen todo el peso de la ley, todos aquellos que hayan hecho lo malo. Pero es mi decisión vivir bajo lo que hicieron, odiándolo y recordando, o es mi decisión olvidarlo, perdonarlo, llevarlo a Dios y ser libre. Porque la palabra perdón, y lo vamos a ver más adelante, la palabra perdón significa dejar libre, soltar. No es dejar de sentir. Y hermanos, no procure usted dejar de sentir. Entre más usted procura no sentir, más siente. Y entre más usted desea no odiar, más odia. Y entre más usted desea olvidar, no olvida, más recuerda. Porque eso son emociones. Usted tiene que decidir perdonar. Y la decisión no va basada en las emociones. Es un aspecto que va basado a una decisión. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. Cualquiera que hace pecado. Usted y yo estamos en uno de los lugares más incómodos de la vida humana. Porque por ser hijos de Dios, Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar a todos. Pero también dice que yo no puedo restablecer la comunión con las personas que no quieren recibir el perdón. Un tema que vamos a ver más adelante. Pero Dios dice que yo debo perdonar. El Salmo 51, por ejemplo, los versículos 3 y 4, nos hablan de lo que se siente cuando usted entiende, cuando yo entiendo lo que es el pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Saben cuál es el primer problema con los matrimonios y los pleitos? Que cuando comenzamos a pelear, yo acudo aquí. ¿Tengo el derecho o no lo tengo? Pero en esta casa yo soy el hombre. Pues estoy poniéndome de ejemplo. A mí me tienen que respetar. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué estoy haciendo? Viendo aquí.
Pero cuando yo me enojo, dice el salmista, contra ti he pecado. Cuando yo tengo una ofensa, alguien me ofende, lo primero que tengo que hacer es ir delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué hago con estos sentimientos que tengo? No es defenderme. Usted no se puede defender. Cuando nosotros nos defendemos, cuando yo me defiendo, cuando yo empiezo a justificarme y a decir que tengo el derecho de gritar, de tratar mal, de hacer cosas que no debo hacer, cuando yo hago eso, estoy jugando de un reo que es libre. Usted puede llegar a una prisión y ve a alguien jugando de juez con un reo ahí. Los dos son reos y uno está jugando de juez. Es un juego que no tiene validez, porque los dos son prisioneros. Así pasa con nuestra vida espiritual. Cuando yo empiezo a justificarme, me estoy olvidando que el juez está arriba y yo no soy un juez. ¿Ok? Yo tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender a ir al juez para que él me ayude con eso. La pregunta básica, hermanos, es aquí, ¿es usted culpable? Ante Dios, ¿es usted culpable? Hoy, en este momento, ¿usted es culpable? No es la justificación de decir, Cristo llevó mis pecados, yo no soy culpable. No estoy hablando de ese tipo de culpa. Le estoy preguntando a usted, ¿usted es culpable porque ha hecho algo indebido en su casa? ¿Porque ha gritado? ¿Porque no ha perdonado? ¿Porque todavía sigue resentida? ¿Porque sigue cargando pesar en su corazón? ¿Es usted culpable? ¿Se ha puesto a pensar? ¿O se está justificando diciendo yo tengo derecho a eso? Hay muchos pasajes y no podemos verlo todo, pero Romanos 5:6 nos habla que nosotros, y Efesios 2:3, quiero que veamos Romanos 5:6 brevemente. Ya vamos a terminar, ya les doy el paso. Perdón, tengo ya 30 minutos. Romanos 5:6 dice lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, débiles, flacos, esa es la palabra griega, flacos. ¿Usted ha visto una persona desnutrida o con anorexia? ¿Qué es lo que sucede con esa persona? No piensa bien. Una persona que padece anorexia se pone de pie frente al espejo y se ve gordo. Las personas que siempre se ven gordas tienen un problema de aceptación. Tenemos un problema en eso. Sí, a veces nos pasamos de peso, nos hacemos más hermosos, pero culparnos no está bien. Porque yo vengo al espejo y me miro y yo digo, estoy sobrepeso, pero sigo comiendo. Algo no está funcionando bien ahí. Porque me estoy culpando, me estoy tratando mal, pero no estoy haciendo nada para cambiar. No salgo a caminar, no salgo a hacer ejercicio, no hago nada. Algo está mal ahí. ¿Qué es lo que sucede con los que pecan? Hacen lo mismo. Ya está el hermano aquí, me asustó. ¿Qué hace la gente que peca? Hace precisamente eso. La gente que peca siempre se está justificando, se ve en el espejo y no se ve malo, no se ve mal, él no siente que está mal, porque ya su mente ha perdido la capacidad de poder razonar bien. Por eso en la Biblia el término débil o enfermo regularmente es un término griego que significa flaco, sin carne, piel pegada al hueso. Una persona que no come bien, que no sabe pensar bien, que está desnutrida. Esa es la idea de un débil, cuando éramos débiles. Ahora, muchas veces seguimos siendo débiles. Y quiero terminar con el siguiente gráfico. Usted tiene que aceptar que es culpable. Ese es el primer paso para ser perdonado. Y usted dirá, pero qué raro eso, pero es como comienza todo. Somos culpables aunque no sepamos que lo somos. Y quiero mostrárselo en Levítico 5:17. Por favor, búsquelo. Y se lo voy a dejar para meditar.
Levítico 5:17. En la otra parte vamos a hablar un poquito más de eso. Levítico 5:17. ¿Saben que ese texto, a mí personalmente, me recuerda a todas las cosas que delante del Señor he hecho sin darme cuenta que estaban mal? Porque hay cosas que pensamos que estaban bien y no era cierto. Finalmente, dice el verso 17, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas o sabiendo, es culpable y llevará su pecado. Esa es la ley de Dios. Ahora, yo sé que usted me dice, no estamos bajo la ley, pero primero tenemos que entender el principio de perdón bajo la ley. Hay un juez, hay un deudor. Yo tengo que seguir las leyes del Señor porque si no voy a tener consecuencias. Yo he pecado y usted también. Cada vez que hacemos algo indebido, pecamos. Si Dios dice que algo es malo, es malo. Hermano, ¿saben usted por qué las cosas son malas? Porque Dios ha dicho lo que es bueno. No es necesario que usted sepa lo que es malo y no es necesario que usted aprenda lo malo. No es necesario que usted empiece a visitar lugares malos para ver qué tan malo es la maldad. Usted tiene que buscar lo bueno. Todo lo contrario a lo bueno es malo. Es un principio básico. Todo lo que está en contra de lo bueno es malo. Entonces, si yo tengo un conflicto familiar, si yo tengo un conflicto con una persona que amo, pero yo comienzo a tener sentimientos contrarios a esa persona, lo primero que tengo que reconocer es que yo soy culpable. Tristemente, hay personas que no sienten eso. Y aquí sí ya termino, perdón. ¿Cuántas veces, y eso lo dejamos para la próxima, pero cuántas veces usted le ha pedido perdón a su esposa? A los varones se lo pregunto. ¿Cuántas veces usted le ha dicho mi amor? Y mi amor le ha dicho. Porque si le decimos, mira vieja, vení, o sea, no es la manera. Mi amor, yo te ofendí, ¿me perdonas? ¿Cómo cree que se sentiría su esposa si yo como la esposa, si uno como varón le dice, mi amor, me equivoqué, tú tenías razón? ¿Y cómo cree que se siente el esposo si la esposa se acerca y le dice, mi amor, es que yo fallé en esto, quiero pedirte perdón? Póngase a pensar, ¿cuántas veces se ha pedido perdón como esposos? Y han tratado de solucionar eso porque se sintieron culpables, o nunca se ha sentido culpable. Si usted nunca se ha sentido culpable, no entiende lo que es el perdón, por eso no puede perdonar, porque usted no se siente culpable. Todo comienza con el sentimiento que tenemos. Lo primero que hemos visto es que el perdón es un aspecto legal. Entonces, si usted quiere entender qué es el perdón, tiene que entender qué es la ley de Dios. El problema cristiano es que nos hemos descuidado de los conceptos generales en la Biblia. Dios no cambió los conceptos. El concepto del perdón sigue siendo el mismo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y cuando habla de Dios perdonándonos en Cristo, Él habla de un aspecto meramente legal. Muchas personas estábamos en... Vamos a ver. Vamos a correr. Okay. Estábamos en la parte de que somos culpables, ¿verdad? Y de que estamos siendo culpabilizados por nuestros actos y delante del Señor es necesario tener claro el concepto. Levítico dice que aunque uno no sepa la ley, uno es responsable ante la ley. Ahora, ese es el concepto del perdón. Ahora, ¿por qué es importante ese concepto? Porque, hermanos, si nosotros, los hijos de Dios, no entendemos eso, vamos a seguir guiándonos por emociones.
Voy a hacerles una pregunta, es una pregunta misionera, evangelística. ¿Cómo es salvo una persona? ¿Alguien me puede decir cómo es salvo una persona? ¿Cómo se salva alguien? Creyendo en Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿oyó el versículo? Que si confesares con tu boca ¿qué es Jesús? Un aspecto legal, es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la emoción ahí? ¿Qué emoción necesita un creyente o una persona para ser salvo? ¿Perdón? Ok, no es emoción, es una decisión. La salvación no son emociones, son decisiones. Y es lo mismo con el perdón. Por eso, cuando nosotros hablamos de lo que es el perdón, tenemos lo que Dios dice sobre nosotros. Probablemente usted ha sido creyente muchos años, probablemente ha vivido mucho tiempo siendo creyente de Cristo y siguiendo en la iglesia, y quizás nunca había entendido lo que significaba ser salvado y perdonado. ¿Y de qué? Vamos a ver algunos pasajes que nos inculpan, que dicen que nosotros somos responsables de todo lo que está sucediendo alrededor y que la única manera de poder ser salvados es por medio del perdón. Y esto tiene que ver mucho con el perdón entre nosotros, pero tenemos primero que ver la parte horizontal. Recuerden que el perdón tiene dos lados. El perdón tiene una línea horizontal. Voy a ponerme de ejemplo, yo soy la persona que debo perdonar. Yo tengo una línea horizontal. En la línea horizontal están todos ustedes y toda la gente que esté a mi alrededor. Pero el perdón tiene una línea vertical hacia Dios. Y el perdón hacia Dios no es el mismo que a las personas, es diferente. Es el mismo procedimiento, pero hay acciones que no son iguales. Y a veces confundimos y creemos que Dios nos perdona como yo perdono a un hermano en Cristo. Y ahí es donde entramos con el problema del concepto del perdón. Hay textos que nos inculpan, hay textos que nos dicen cosas. Voy a ver solamente 3 textos, no vamos a ver muchos porque tardaríamos mucho. La soteriología es una doctrina que se da en 12 meses en un seminario, 2 horas por semana, para poder entender el concepto de la salvación desde un punto de vista totalmente bíblico. Pero no es necesario que usted sepa eso. Lo que usted necesita saber es lo que Dios ha hecho por usted. Vamos a ver el primero, Génesis 1, 26 y 27. Ahí tenemos a los que nos hicieron vivir todo esto: Adán y Eva. Usted se ha preguntado por qué usted es pecador si usted no fue el que pecó. ¿Quién fue el que pecó? Adán y Eva. ¿Por qué? Adán y Eva. ¿Por qué pecaron? Por desobedientes. ¿Por qué usted y yo somos culpables si Adán y Eva vivió hace 6,000 años atrás? Un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué yo soy culpable? ¿Por qué qué? Heredamos el pecado. La Biblia le llama inculpa. Es un término legal. Dios no inculpa de pecado. Ahora, Pablo, un pasaje que me mencionaron ahora, Pablo dijo que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Estamos claros? Si no existe ley, no hay pecado. Pero si hay ley, sí hay pecado. Génesis 1, 26 y 27. Vea lo que dice el Señor allí.
Génesis 1, 26 y 27. Pasaje muy básico, usted lo conoce. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay dos aspectos que personalmente creo que sucedieron con la imagen y la semejanza de Dios. Primero, la parte espiritual. Usted es una persona, puede decidir, puede odiar, puede amar, puede todos esos sentimientos y esas cosas, porque usted es una persona, porque Dios lo hizo a usted y a mí nos hizo una persona. Pero también la parte física tiene que ver como Él quería ver a su Hijo cuando iba a venir a la tierra. Entonces somos el producto, Jesús no es el producto de nuestra figura, sino que nosotros somos el producto de la figura que Dios quería para su Hijo. Entonces Él hace a Adán y Eva conforme a su imagen y semejanza, y teniendo en mente a Jesús, aparecemos todos los guapos que estamos aquí, ¿verdad? Dios nos puso en este lugar. Pero vea que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y observe lo que sigue. ¿Cuál es el verbo que está ahí? Y señoré. Hablamos de un aspecto de autoridad. Vamos a poner el ejemplo. Usted está en casa y tiene tantos quehaceres que no sabe cómo limpiar su casa porque hay muchas cosas que hacer. Entonces usted contrata a alguien para limpiar su casa. Cuando esa persona entra, usted le da señorío sobre su casa. Y usted le dice, puede limpiar, puede mover, puede acomodar. Usted le está dando señorío, ¿verdad? Entonces, como usted le da señorío, él es responsable. Y esta persona comienza a limpiar su casa y le rompe a usted un jarrón. ¿Qué hace usted? Usted va a reclamarle ese jarrón. Porque no fue cuidadoso, porque no hizo las cosas bien, entonces la persona tiene que justificar eso. O bien usted dice, tranquilo, eso no era nada, olvidemos eso, usted lo perdonó. Pero hay una responsabilidad, se llama señorear. Cuando Dios creó, empieza a poner leyes. O sea, la ley existió desde que nos hizo. No es cierto que estábamos sin ley. Desde que nos hizo hay leyes. Señorear. Puso al hombre para que señoreara, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Cada vez que comemos algo, yo hago una broma a veces, yo digo, aquí hay un plato desechable para un delfín, ¿verdad? Nosotros contaminamos el ambiente. ¿Somos responsables o no somos responsables? ¿Qué es lo que dice Dios? Y no vamos a leer el pasaje, pero hay un texto que dice que Dios va a venir un día muy airado a castigar los que destruyen su tierra, porque el árbol que está en su casa no es suyo, es de Cristo, y la manera en que lo maneja, y usted es administrador de eso, lo glorifica o le desobedece. La manera en que tratamos ciertas cosas, que no vamos a entrar en esos detalles, pero habla de señorear y de sojuzgar. Ya vimos al inicio el principio y el significado de la palabra perdón. Ahora, hay otro pasaje que es Romanos 3:23. Ahí estamos todos nosotros delante de la cruz pidiendo perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué es lo que dice? Sí, por favor. ¿Cómo están todos los que han pecado? ¿Qué es destituir? ¿Perdón? Es alejado o separado. Eso es un principio legal. Romanos es pura ley. Cuando usted lee a Pablo, está leyendo a un abogado. Y cuando Pablo está escribiendo, escribe desde la mentalidad de la ley. Porque aunque se ha enseñado en las iglesias que estamos libres de la ley, hermanos, está la ley de Cristo. O sea, usted no está libre de la ley, eso no es cierto. Está libre de la ley de Moisés, pero no de la ley de Cristo. Y si soy desobediente a la ley de Cristo, hay consecuencias. O sea, la ley de Cristo está. ¿Usted quiere saber cuál es la ley de Cristo? Le hace el Nuevo Testamento. De hecho, le leímos al inicio en Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo. Eso es un mandamiento. Y cuando me enojo y no logro controlarme, yo estoy desobedeciendo la ley. Somos culpables.
por cuanto todos pecaron, y está hablando de los perdidos, porque él va a hablar ahorita en el verso 24, él dice que en Cristo somos justificados, pero está diciendo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no podemos quitar eso. Esos son versículos que nos inculpan. Ahora, tenemos otro pasaje y es todavía más duro. Este pasaje todavía es más complicado, Romanos 3:10. Romanos 3:10. ¿Qué dice? Es cortito. ¿No hay? ¿Cuántos justos hay sentados aquí? Ni uno. ¿Cuántos justos hay aquí al frente? Ni uno. Solo Cristo es justo. No hay justo ni aún uno. Ahora, si usted lee el pasaje de Romanos, hay una forma de darse cuenta que no somos justos. Dios puso en nuestro cuerpo un órgano con el cual disfrutamos muchas cosas y el cual nos hace disfrutar la vida. Se llama lengua. Es un órgano maravilloso. Usted puede degustar sabores, gustos. Usted puede distinguir lo ácido de lo dulce. Pero ¿qué hace la lengua también? Dice que es veneno de áspides hay en sus lenguas. La lengua me está diciendo todo el tiempo, usted no es justo, porque yo digo lo que no debo decir y menciono lo que no debo mencionar, y por esa razón somos culpables. Dios dice todos son culpables. Deuteronomio 6:25, ahí nos dice que es la justicia. Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidáramos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cómo es la justicia? Cuando yo obedezca la ley de Dios. ¿Cuántos hemos obedecido la ley de Dios sin fallar una sola vez? Una sola vez. Que usted haya podido decir, Señor, no he fallado ni una sola vez desde que yo creí en Cristo. Con solo que usted diga eso ya falló, porque está mintiendo. Somos mentirosos, somos engañadores. Usted ha visto a los niños chiquitos, eso casi siempre lo hablamos. El viernes tuvimos una conversación con una familia que estamos llevando un curso de escatología en su casa, y estábamos conversando y entre las cosas surgió la pregunta, porque es que la pregunta era, ¿no ha notado, me la hicieron a mí, no ha notado que a los niños nunca se les enseña lo malo? ¿Usted qué le enseña a los niños? Lo bueno, porque lo malo lo saben perfectamente. Saben mentir, saben robar, saben adular, saben, todo lo que es malo lo saben hacer. ¿Ok? Eso porque lo tienen en el corazón. No hay justo ni aún uno. ¿Cómo tenemos justicia? Cumpliendo todos los mandamientos. ¿Qué dice eso? Hermano, que cuando a mí un hermano me grita o una persona me violenta mi independencia, porque recuerden que su libertad tiene un espacio. Usted no es libre totalmente. O sea, si usted cree que puede hacer todo lo que quiera sin que nadie le diga nada, eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Yo aquí me estoy moviendo tranquilamente y yo aquí no tengo ningún problema porque yo me estoy moviendo libremente. Pero si yo comienzo a acercarme y me acerco a la hermana, yo empiezo a sentir una diferencia. ¿No es cierto? Porque ella tiene un espacio que yo tengo que respetar. Si yo lo violento, ella se siente incómoda. Entonces yo tengo que tener una distancia. Cuando usted no conoce a alguien, usted le pone una distancia. En el matrimonio debe ser igual. No es cierto que en el matrimonio no tenemos por qué respetarnos, sí tenemos que respetarnos. Mi esposa me tiene que respetar y yo tengo que respetar a mi esposa. Tenemos un espacio.
Los varones tenemos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo normal. Los varones tenemos tiempos perdidos, cajas vacías, espacios vacíos. Usted puede ver a un hombre mirando una pared y la esposa le pregunta, ¿qué ves? Nada. No está viendo nada, es su espacio. Y cuando alguien le pregunta, se siente incómodo, porque es su espacio. Deja de hacer eso, ponete a hacer algo, estás perdido, ¿qué te pasa? Están violentando su espacio. Los varones tenemos un espacio, las mujeres también, ellas tienen un espacio. Y a veces las mujeres necesitan tener un momento a solas con ellas mismas. Casi nunca, pero a veces tienen ese deseo. Los varones mayormente queremos a veces estar aislados, en silencio. Lo hemos hecho en broma. Pregúntele a un hombre cómo fue el día. Bien. No quiere contar, no le interesa contar. Ese es su espacio. Ahora, si yo violento el espacio, yo me hago culpable, porque yo estoy violentando un principio de vida que es respetar a otros, algo tan sencillo como eso. Y cuando yo hablo con mi esposa, hermanos, el espacio tengo que respetarlo. Ella no, porque es mi esposa, yo hago lo que quiera con ella. Yo tengo que pedirle permiso para muchas cosas y ella tiene que pedirme permiso a mí para otras. No es que yo doy órdenes, soy el hombre de la casa, soy el macho, ¿verdad? Entonces yo voy a decirle, vaya y me hace café. No voy a hacer eso. Porque si yo hago eso, estoy minimizándola como persona. Pero si yo le digo, mi amor, ¿sería posible que me hagas una tacita de café? Es diferente. Ella va con todo entusiasmo a hacerlo. ¿Y por qué no lo hago yo? A veces porque queremos que nos consientan. Pero hay un espacio. Y nosotros comenzamos a tener un montón de conflictos porque no somos justos. No sabemos manejar la justicia a nuestro alrededor. No sabemos manejar lo que es correcto e incorrecto en nuestra mente. Y por eso comenzamos a tener problemas familiares. Cuando usted ve una buena familia, usted dice, qué linda familia, a mí me gustaría ser como esa familia. Usted no sabe lo que han negado esas dos personas para ser una buena familia. Una buena familia comienza aceptando la culpa y aceptando que hay que pedir perdón y que hay que cambiar. Eso es parte de todo ese proceso. Dios nos ha puesto dos caminos, un camino del perdón y un camino de la condena. Y cuando Cristo Jesús viene a nosotros, lo primero que Él hace, ¿recuerdan cuáles son las tres áreas que hace el Espíritu Santo en la vida de un inconverso? Los que evangelizan. No me asusten. ¿Qué hace? ¿Convence de qué? Pecado, justicia, juicio. De pecado. Un inconverso debe darse cuenta que él es pecador, aunque él no se sienta mal y aunque él no haya hecho nada malo, entre comillas. Él es pecador porque no está de acuerdo a la ley de Dios. La ley de Dios le condena. Él no es justo. Él tiene una condena encima. Hay un juez. Y como es un juez, no es un asunto de sentimientos. El pecador está perdido y va al infierno porque Dios dijo que iba a ir al infierno porque él no hace su ley. Entonces surge alguien. Ustedes conocen el plan de salvación. Ahí está el perdido, aquí hay un gran risco, allá está el perdido y aquí está Dios. Y el perdido quiere pasar y no puede. Es muy lejos y muy profundo y abajo hay muerte. Viene Cristo y entonces hay una cruz que le da el camino. ¿Por qué cuando yo creo en Cristo soy salvo? Yo cuando creo en Cristo, yo lo que estoy creyendo es que la justicia de Dios, mi culpa, Cristo la llevó, Cristo me perdonó, Cristo me libertó y soy legalmente libre delante de Dios. No necesito sentimientos. A veces produce sentimientos, como cuando a alguien le quitan la deuda del banco y se pone a llorar, ya terminé, gracias a Dios, y llora y llora y llora de la alegría. A veces pasa eso cuando Cristo nos salva. Hay gente que se salva y no tiene ningún sentimiento. Es un asunto legal, surge.
el concepto y la seguridad de que legalmente yo estoy bien con Dios. Cristo murió por mí, Cristo pagó mis pecados, Cristo llevó todo eso, ¿por qué entonces voy a temer yo la muerte? Sí soy pecador, sí soy culpable, pero Cristo cargó mi pecado. Entonces hay un sustituto, que es el concepto del Cordero, que lleva nuestros pecados. ¿Recuerdan el Cordero? Traían un Cordero, venía la familia, venía una familia de ustedes, llegaba el sacerdote, y el sacerdote le decía que pusiera las manos sobre la cabeza del corderito. Entonces el padre ponía la mano sobre la cabeza del corderito, allí hacían la oración, y después el padre tenía que degollar al cordero. El cordero estaba llevando el pecado de su familia, y por eso el cordero moría, porque la paga del pecado es muerte. Viene Jesús, y Jesús viene y lo que le está diciendo a usted es: ponga sus manos sobre mí, crea que sus pecados yo los llevo y yo estoy muriendo por usted. El Cordero quita el pecado del mundo. Es un aspecto legal, no son emociones. Es algo que sucedió en el cielo que a veces nosotros no hemos comprendido. Dios llevó a su Hijo a cumplir un principio legal. Dios, ¿por qué no nos podía salvar? Porque Él tiene una ley. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede contradecir su ley. Por eso hay dos caminos, uno de perdón y el otro de condena. El problema es que la mayoría van en la condena. La minoría van por el buen camino porque no han entendido el principio de salvación. Mucha gente cree que para ser salvo tengo que hacer algo, por eso la gente cree que la salvación se pierde. Ay, es que pequé, me voy a perder. Eso es salvación por obras. ¿Por qué decimos que la salvación no es por obras? Porque es un aspecto legal. Es un aspecto que Dios hizo en el cielo, conforme a su ley, conforme a su verdad, y Él nos puede justificar. Todo va a depender de una decisión personal. Por eso mucha gente no entiende la elección soberana, porque no entiende el concepto del perdón. Muchos creen que Dios eligió a alguien en el pasado, me eligió a mí en el pasado, entonces Dios dijo: bueno, elegí a Carlos, pero aquí Adán va a pecar. Como Adán va a pecar, Carlos es pecador, porque eso va a decir mi ley, pero yo lo elegí, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a inventarme la cruz para ser una justificante, porque piensan en la elección en el pasado. Pero cuando usted entiende el perdón, fue a la inversa. O sea, Dios ve a Adán y dice: él va a pecar, toda su descendencia es pecaminosa. Voy a elegir a un sustituto, va a ser el Cordero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, desde aquí hasta la cruz, toda la gente del Antiguo Testamento va a mirar la cruz, y yo voy a pasar por alto los pecados esperando que el sustituto llegue. Cuando el sustituto llega, cumple la ley. Jesús dijo en Mateo 5:17: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Cuando Jesús muere en la cruz, cumple la ley de que usted y yo tenemos que morir en la cruz. Un cordero no puede cumplir la paga suya porque es un animal. Se necesita de una persona que muriera, y una persona sin pecado. Entonces nace Jesús y Él muere por nuestros pecados, y entiendo el perdón. Es mi decisión, cuando yo entiendo el perdón, aceptar el sacrificio de Cristo y aceptar a Cristo, y entonces Dios pone su regulación judicial en el cielo. Justificados, dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? ¿Qué es la paz? ¿Qué es tener paz? Se me acaba de apagar así que van a tener que hablar duro. ¿Qué es la paz? Tenemos un concepto a veces equivocado de la paz. Perdón si no lo escuché, voy a cambiarle la batería. Pero si la paz de Dios fuera un sentimiento,
¿qué es lo que yo voy a sentir? Voy a sentir relajación, voy a sentir una serie de principios emocionales que van a dirigir mi vida, que van a dirigir todo lo que yo hago. Disculpen que estoy buscando porque si no, no les voy a escuchar. Bueno, creo que perdí perdona la interrupción. Aquí está. Disculpen. No, muchas gracias. Ya, gracias. Me van a disculpar que lo haga aquí al frente. La parte de la parte judicial es la que a usted le va a dar perdón de pecados, es la que a usted le va a hacer libre, no es una emoción. Por eso cuando dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de sentirse bien, no está hablando de eso. La paz con Dios no es ser amigo de Dios, es que yo me hice un buen amigo de Dios. No, no es eso, no es eso. Las Biblias que dicen nos hicimos amigos de Dios es una mala traducción. Justificado es un juez diciendo que usted es justo y ya no tiene condena. La paz es que usted ya no tiene problemas con el juez, así se sienta miserable. Usted ya no tiene problemas con el juez, entonces ya usted fue perdonado. Hay una dependencia de una regulación judicial y esta tiene que haber una acción judicial para que tenga efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Y espero que entiendan eso, porque eso se aplica a mi perdón con otros. Dios reconoce que usted es pecador. Dios reconoce que usted es malo. Dios sabe que usted no puede llegar al cielo. Pero como la ley permite un sustituto, el sustituto murió por usted y Él carga en el sustituto todo el pecado. Cuando eso pasa, Dios dice, usted es justo, lo declaro justo. Pero si Él hace eso y se queda allí, usted va a volver a pecar, porque usted peca todos los días, como yo. Entonces, ¿qué hace Dios? El Señor, que es maravilloso, Él dice, yo lo declaro justo y lo adopto. Lo voy a adoptar como hijo. ¿Qué pasó con la relación de Dios cuando yo creí en Cristo? Me cambió de un juez a un padre. Y un padre no es un juez. Usted no es juez de nadie. Nosotros no juzgamos a los demás ni condenamos a los demás. No debemos hacer eso, aunque a veces tendemos a hacerlo. Yo no soy juez de mi esposa no es juez mío. Dios ya no es mi juez. Por eso usted no se puede perder si ha creído en Cristo, porque Dios no es su juez, Dios es su Padre. Eso se llama perdón y adopción. Le perdonó la deuda y lo hizo hijo. Vea qué cosa más hermosa. Usted puede imaginarse ver a un juez llegar a la Reforma y ve a 3 reos allí, hicieron algo terrible, y el juez dice, bueno, hay un sustituto, voy a dar a mi hijo como sustituto, él va a entrar a la cárcel y va a cumplir la condena de ustedes, y ustedes van a ser libres, y además de eso los voy a hacer mis hijos. ¿Qué amor fue ese? Eso es un amor increíble, porque nadie va a hacer eso. Nadie haría eso, nadie, pero es legal y es posible, legalmente, y es lo que Dios está haciendo, es un procedimiento legal, y por eso Dios no está viendo qué es lo que usted hace ahora, sino lo que Cristo hizo, y Él ve desde el punto de vista legal su condición. Eso es el perdón, y eso es lo que usted, hermano, tiene que hacer con los problemas que tiene. Es el mismo principio. ¿Cuál es el mismo principio? Yo tengo un conflicto, voy a hablar de problemas familiares, yo tengo un conflicto con mi esposa severo. Ustedes saben que los conflictos severos a veces llegan a divorcio, pero cuando yo entiendo que yo soy pecador, que yo fui perdonado, que
que yo soy hijo de Dios y que mi esposa fue pecadora, que fue perdonada y que es hija de Dios, me pongo en la misma posición y voy a entender que no vale la pena el pleito que tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a Dios a pedirle perdón por lo que sentí, por lo que dije, por lo que hice. Voy verticalmente y le digo, Señor, perdóname. Pero inmediatamente voy horizontalmente donde mi esposa y le digo, fallé, yo pequé, ¿me perdonas? Y todo se restablece. Porque el perdón es dejar libre. Ella va a decir, sí, está bien, te perdono. ¿Va a olvidar lo que yo dije e hice? No, las mujeres nunca olvidan. Ustedes hermanos, no piensen que se les va a olvidar. A ellas nunca se les olvida, a ustedes no se les olvida. A nosotros tal vez algunas cosas sí. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Me dejó libre. Y aunque ella recuerda que yo hice algo malo, ya no le afecta. Porque como yo pedí perdón, me dejó libre. Perdonar no es olvidar. Si usted cree que perdonar es olvidar, no sabe lo que es perdonar. Usted nunca va a olvidar. Usted sabe que Dios nunca olvida. Sí, dice Oseas que Él olvidó nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar. ¿Cómo los olvidó? Si Dios olvida algo, ya no es Dios, no es omnisciente. ¿Y cómo lo va a juzgar a usted en el cielo con las recompensas? Y de acuerdo a lo que hizo aquí en la tierra, dice 1 Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10, ¿cómo lo va a juzgar a usted si Él ya olvidó todo eso? No es que lo olvidó, en el sentido de que no lo recuerda. Si usted lee el contexto de Oseas, Él olvidó judicialmente su ofensa. Y entonces ya no tiene validez. La ley dice, tanto la ley humana como la ley de Dios, que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Entonces, cuando usted fue perdonado, aunque Dios lo va a recordar. En esto de los 2 caminos, tenemos varios conceptos y quisiera que pudiéramos ver un poquito sobre esos 2 conceptos. El tiempo vuela mucho y hoy tenemos Cena del Señor, así que ya casi vamos a terminar. En la Biblia se habla de Seol y Hades. Según Mateo 12:40 está en algún lugar en el centro de la tierra. No sabemos dónde y no es físico, es espiritual. Esa referencia tiene que ver con el castigo judío que se daba en aquella época a los reos. En griego es gehenna. La gehenna era un quemadero donde se tiraban los cuerpos de los reos. Entonces, cuando un reo era castigado por Roma, Roma tenía una ley, dependiendo cómo era el castigo. Habían personas que habían matado a alguien, y como habían matado a una persona y encontraban el cuerpo y descubrían al homicida, entonces la ley exigía que el cuerpo muerto se amarrara a la espalda del homicida y se amarrara de tal forma que no lo pudiera soltar. Entonces el cuerpo quedaba con la cara para atrás del muerto y el homicida lo iba a cargar. Ellos lo encerraban en un lugar y le daban el tiempo para que los gusanos comenzaran a hacer su trabajo. Y eso está en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esa es la idea, lleva el cuerpo muerto. ¿Y qué sucedía con el asesino? Con el asesino lo que sucedía era que comenzaba a podrirse, a ser comido de los gusanos del cuerpo muerto mientras tenía la pestosidad y las infecciones y todo lo que eso pudiera producir. Llegaba un momento en que el cuerpo de esa persona ya no aguantaba y aún vivo, ya no podía moverse, entonces los soldados lo tomaban y lo tiraban al Gehenna. Allí quemaban basura y todo, entonces el cuerpo caía en un lugar caliente, sin llama pero caliente, entonces sentían cómo se iban quemando mientras los gusanos iban comiendo y todo era una sensación de dolor y de desesperación increíble. Jesús dijo que los que van al infierno van a tener, ¿qué es lo que van a tener? E irán estos al castigo eterno y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque está hablando de un lugar similar. Y el legal, ¿cómo era la única manera de que un asesino fuera libre? Que se pudiera declarar que era libre o que alguien tomara su lugar. Por eso Pilato tenía la costumbre de poner un sustituto. ¿Recuerdan a Pilato cuando llegó Jesús? ¿A quién le puso en elección al pueblo de Israel? ¿A Jesús el rey de los judíos o a quién más? A Barrabás.
Es el concepto legal de Israel. Dios todo eso lo dejó porque Él quería que entendiéramos algo. El perdón es un aspecto legal que no tiene que ver con emociones. Si usted siente que no va a llegar al cielo, es porque usted no ha creído todavía que Jesucristo fue suficiente para hacer seguridad en su corazón de que usted va a estar con Cristo. Si Cristo murió por usted, usted es libre. Ahora, ¿qué sucede con mi mente? ¿Qué sucede con su mente? Hay una lucha interna y es la parte más difícil. Es la parte más difícil de llevar. Quiero que veamos un gráfico. No se puede leer todo, pero ese gráfico le habla de los dos caminos y los dos destinos. Y quiero que busquemos Mateo 7, 13 al 14, y con eso vamos a terminar en esta mañana. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Vea lo que dice. El verbo es un imperativo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, pero ¿a dónde lleva? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos la hallan? Porque no entienden cómo funciona la palabra de Dios. No han entendido que la salvación no es emocional. Usted ve las iglesias abarrotadas de gente, porque creen que yendo ahí, dando plata, gritando y saltando, se ganaron el cielo, saliendo a evangelizar como hacen las sectas y van a todo lado, creen que con eso se ganaron el cielo. Bueno, con eso no se gana el cielo. Usted se ganó el cielo por el perdón judicial. Ahora, usted debe perdonar, pero usted no puede perdonar si no ha experimentado el perdón en su vida. He oído a mucha gente decir, usted tiene que perdonarse a sí mismo. No, hermano. Si usted se perdona a sí mismo, usted está siendo un reo jugando de juez. Usted no debe perdonarse a sí mismo. Usted debe aceptar el perdón de Jesús en su vida y todo quedó solucionado. Usted no necesita nada más. Es que yo fui adúltero, yo fui esto, yo fui aquello. ¿Qué dijo Pablo? Yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo encarcelé a mis hermanos, los maté. Pero ¿qué hizo Cristo con Pablo? Lo justificó, lo perdonó. Y él dijo, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Usted puede ser perdonado y puede ser libre, hermano, hermana, usted puede ser libre si usted entiende que en usted ya no hay culpa si ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. No importa lo que le hayan hecho en el pasado, usted tiene que dejarlo allí donde está, en el pasado. Isaías le dice a Israel, no traigáis las cosas pasadas a la memoria, ni os acordéis de las cosas antiguas, porque yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Si usted fue perdonado, ¿por qué carga con lo que ya no le corresponde? ¿Por qué hace eso? Suéltelo, eso es perdón, suéltelo, déjelo ir. Una persona le ofende y le trata mal, en el momento usted va a tener emociones. No niegue las emociones, no se sienta mal por las emociones. Gracias a Dios que tiene emociones. Imagínese que no tuviera emociones. Gracias a Dios que se puede enojar y que puede hacer berrinche y que puede. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que usted es una persona completa, que tiene acciones que el pecado ha distorsionado, pero son normales. Usted puede tener todas esas emociones, pero en medio de las emociones usted tiene que pensar como Cristo. Es un aspecto legal. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué no sabían? Hermanos, no sabían porque no entendían que lo que estaba sucediendo en la cruz era un juez declarando
inocentes a todos los que creyeran en Cristo Jesús, porque Cristo estaba muriendo por ellos. Cuando usted tiene un problema con alguien, lo vamos a ver en los otros domingos, pero cuando usted tenga un problema con alguien, porque aquí vimos solamente el primer punto, cuando usted tenga un problema con alguien, hermano, hermana, vaya delante del Señor, acérquese a Él y dígale: Señor, también soy pecador, también he hecho lo malo. Sí, yo no le hice nada, pero yo no soy bueno. Y siendo pecador, siendo una persona que no soy bueno en mí mismo, mi bien eres tú. Vengo para que me ayudes a perdonar. Mi naturaleza caída surge y quiero odiar. Quiero sentir rencor. Señor, es que lo que me hicieron es muy fuerte. Señor, yo no lo puedo soportar. Le aseguro que cuando usted acuda a Él y le empiece a decir eso, no a decirle, no le diga: Señor, es que aquel malo, es que sácalo de mi vida. Usted está enfocándose en la otra persona. Usted debe comenzar enfocándose en sí mismo. Señor, yo no puedo controlar eso. Usted va a ver cómo Dios comienza a trabajar en su vida. Señor, sí me hicieron daño. Cuando yo era niño, cuando yo era pequeño, cuando yo estaba en la escuela, me hicieron algo que nadie puede imaginar lo doloroso que es. Porque para mí fue muy fuerte, pero tú sí lo entiendes. Y yo quiero olvidar, quiero superar eso. Y usted comienza a entregarle a Dios la emoción y el sentimiento. Porque, hermano, no importa lo que le hayan hecho en su vida, o hermana, no importa lo que haya vivido usted en su vida, no importa si fue triste, angustioso, la peor cosa del mundo, no importa lo que haya sido, no importa, Cristo puede sanar. Y para sanar usted tiene que soltar. En el campo, en la zona de Cachí, hay unos monos, mono tití, es un monito pequeño, cariblanco, más o menos de ese tamaño. Y la gente hace un tiempo las usaban de mascota. Para atrapar un mono de esos es muy sencillo. Usted se buscaba un recipiente ancho abajo y pequeño arriba, lo más delgado posible, y echaban maní y lo ponían en cualquier lado amarrado. Llegaba el monito y donde percibía el olor del maní, metía la mano, porque la pueden estirar, metía la mano y tomaba el maní. Y cuando aparecía el humano, él brincaba, pero él nunca va a soltar el maní. Y él brinca y jala, pero él nunca va a soltar el maní. Y termina siendo esclavo de una familia para siempre, porque él nunca quiso soltar el maní. Nuestros problemas son iguales. Dios quiere que seamos libres, pero no queremos soltar. Y lo tenemos agarrado. Es que me hicieron mal, a mí me hicieron daño, es que a mí me duele. ¿Cómo me van a decir que olvide eso? Yo no lo puedo olvidar. No quiere olvidarlo, lo tiene agarrado ahí en la mano. Usted no quiere ser libre. Si usted quiere ser libre, solo suelte. Eso es todo. Déjeselo a Jesús, que lo llevó en la cruz. Él lo llevó para que usted sea libre. Hermano, no se sienta culpable si tuvo malos sentimientos, si sintió cosas feas. No se sienta culpable en el sentido de que toda la vida va a cargar eso. Acérquese a Dios y diga: sí lo soy, Señor, sí lo soy, pero tú llevaste mi culpa en la cruz. Ahora ayúdame con las emociones y los sentimientos. Son tan difíciles. Cuando veamos esa parte, yo les quiero mostrar cómo lidiar con las emociones y los sentimientos. Pero tenemos que desarrollar las otras 4 aspectos. Hoy solo desarrollamos uno. Vamos a desarrollar los otros 4 aspectos. Así que, hermano, no crea, ahí está el yo, y el yo siempre dice: no es mi culpa. Usted tiene que aprender a aceptar que sí es culpable. Y en todo problema somos culpables. Si yo tengo conflictos con alguien, no estoy hablando que tengamos diferencias. Usted puede tener diferencias y a veces eso nunca se va a solucionar. Pero si yo tengo un conflicto con alguien, regularmente los dos estamos mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a dar los pasos correctos. Le adelanto algo del 5º punto. No trate de hacer las paces si el problema está recién hecho. Cuando usted tiene un conflicto con alguien, es serio.
Aléjese por un tiempo. Nosotros tuvimos aquí muchos conflictos. Aléjese de los conflictos. Con el tiempo, usted ore al Señor, pídale al Señor, soltar todo eso que está en su corazón, y cuando usted se siente libre, comience a orar: Señor, deme la oportunidad de hablar con este hermano, porque yo no quiero estar mal con él. Y Dios lo va a hacer. Yo sé que hemos cargado cosas por lo que ha sucedido en Vida Eterna, y algunos hermanos sienten tristeza, angustia y todo. Hay un montón de emociones y sentimientos, hasta rechazo. Pero tenemos que soltar eso. No tanto por ellos, no tanto por los que nos hicieron daño, no tanto por los que nos maltrataron, sino por usted. Usted puede tener el odio más profundo y al otro no le hace nada. Quien se está marchitando es usted. Y tiene que perdonar, porque el perdón no es para el otro, el perdón es para usted. Es la única cosa egoísta que Dios quiere que usted haga, que usted pueda perdonar, para que usted pueda ser sanado. Así que no ponga excusas, no sea como ese yo, no es mi culpa. Acérquese al Señor, póngase sobre sus pies para orar. La otra semana vamos a continuar con el tema. Padre, gracias te damos en esta mañana por todo lo maravilloso que eres, por lo grandioso. Nosotros cargamos pecados, a veces tan secretos ahí adentro. Rencores, resentimientos. Hay tantas veces que nuestra actitud es solamente el reflejo de algo que no hemos perdonado. Los castigos severos de nuestros padres, y lo que hemos hecho es ocultar eso, no aceptando que ellos hicieron mal, cuando sí lo hicieron. Y hemos hecho todo el proceso incorrecto, y por eso no hemos podido soltar. Ayúdanos para entender que somos culpables, es decir, somos responsables de nuestros actos. Y somos responsables de nuestras decisiones, somos responsables de cómo manejamos nuestra vida, y somos responsables de cómo vivimos. Nadie más, solo nosotros. Ayúdanos a entender eso. Te quiero pedir por los matrimonios, por los varones, Señor, para que nos ayudes con nuestro temperamento, con nuestro machismo, con nuestra forma de ser que está fuera de tu verdad. Ayuda también a las hermanas para que puedan respetar a sus maridos, para que puedan seguir tus lineamientos, para que tú seas glorificado. Una hombría conforme al corazón de Dios y una feminidad conforme a tu corazón. Ayúdanos para perdonar y a entender lo maravilloso de tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Les agradezco.